es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde No hay lugar común recibe a Gabriela de la Riva. Gaby, me da muchísimo gusto tenerte aquí. No, hombre, Rafael, es un gusto para mí. Es una mujer de las que mejor entiende este país. A mí sí me sorprende cómo siempre que lo analiza, con las herramientas que lo analiza, encuentra aristas que nadie había visto o no había podido interpretar de esa manera. Eres especialista en grupos de enfoque, en antropología social, adivinas con una bola de cristal. Si te obligara a definir tu oficio, ¿cuál es, Gabriela? Híjoles, mira, yo caí en esto de casualidad. ¿Esto es? Esto es la investigación de mercados, porque realmente yo estudié psicología clínica y médica. O sea, te veías en un hospital. Totalmente. Yo estaba en Guatemala, yo nací en Guatemala y yo trabajaba en terapia. Me encantaba hacer terapia de grupos con adolescentes y con jóvenes. Y trabajaba en un hospital público, que era lo que me encantaba en ese momento. Y daba clases en la universidad. Y a mí me tocó estar justo en los años 80, 70 y picos, 80, en Guatemala, cuando hubo esa guerra tan difícil y en donde los maestros universitarios éramos perseguidos porque había un grupo que se llamaba el Ejército Secreto Anticomunista, que creía que todos los que hablábamos, yo daba psicología social, era una de mis clases, de mis cátedras, y pues todos los que hablábamos de algo de social, pues éramos comunistas. O tenía algún amigo que era izquierdoso, pero también tenía de derechas. Y pues de un día para otro hubo muchos maestros a los que mataron, a los que torturaron, alumnos también, alumnos míos en la universidad. Entonces andábamos con una paranoia un poco especial. Y a mí me dijeron, a mí me tocó que el director, yo trabajaba con los jesuitas, en el equivalente a la Ibero, pero en la de allá, que era la Rafael Landívar. Y me llamó un día y me dijo, ¿sabes qué? Hoy en la noche vas a salir en la lista de los amenazados a muerte. ¿Qué edad tenías en ese momento? Uy, tendría como menos de 30, con 3 hijos. Mi marido, por circunstancias, también había tenido que salir del país. Estábamos separados en esa época. Y de un día para otro, yo no quería salir, pero me dijo el director, ¿sabes qué? No vengas a la escuela, yo me hago cargo. Le dije, pero tenemos exámenes. Y me dice, ¿sabes qué? Está tan difícil esto. Vete. Vete. ¿Saliste con tus 3 hijos y tus maletas? ¿En avión, en coche? ¿Cómo Mira, cruzaste? me fui vía Tapachula. No les dije nada a mis hijos porque no quería que contaran. Entonces les dije, pues vamos a ir a pasear. ¿Qué edad tenían en ese momento? Mis hijos tendrían 8, 7 y 4 ¿Por qué les años. dices, vamos a conocer México, vamos a visitar Palenque? ¿Sabes qué les dije? Que íbamos a ir al pueblo del Chapulín Colorado. Entonces, pues venían fascinados en la vida. ¿Te imaginaste permaneciendo aquí por un tiempo? ¿O en qué momento dijiste, ya me quedé a vivir en México, al punto de perder el acento guatemalteco? Sí, bueno, mi hermana sigue con el mismo acento. Es una decisión esa, ¿verdad? Fíjate que yo creo que es inconsciente, Ya. porque a mí me... ¿Cuándo te diste cuenta que ya no tenías el acento guatemalteco? Cuando voy a Guatemala. Ya. Ya sabes, le pasa lo que a Hugo Sánchez cuando venía aquí, empezaba con no seas payaso. Sí, no sé porque me dice, oye, ya, no hables como mexicana. Entonces trato de hablar como guatemalteca, pero ya no me sale. El Chapulín Colorado se te mete en la cabeza. El Chapulín Colorado me invade el alma. ¿Volviste a hacer psicología clínica?
en México? Mm, ¿O cómo te reinsertaste no. laboralmente? Fíjate que pues yo tenía 3 hijos y tenía que vivir y tenía que pagar colegiaturas y Tu esas marido ya no cosas. estaba, el papá de los niños ya no Mi estaba. marido estaba acá, pero él, por una circunstancia diferente, también había quebrado porque habían puesto unas boutiques de ropa europea en Centroamérica y la más grande, que era en El Salvador. A la semana de haberla puesto, pues se explotó una bomba en ese centro comercial. Entonces, bueno, quebraron. Y él estaba aquí, pero estábamos sin un quinto ninguno de los dos. Entonces, pues yo estaba buscando trabajo y una amiga guatemalteca que también estaba refugiada, profesora de la universidad, me dijo, fíjate que necesitan una psicóloga de grupos en X dirección. Pues yo me fui a En el tocar. gobierno. Ah, no, No, en en una. dirección, Yo fui, en un domicilio. era una agencia de publicidad. Ya. Entonces dije, igual y pues algunos necesitan aquí terapia. Y me dice, no, no es aquí, sino es en Burke, que era una agencia de investigación de mercados. Pero yo no sabía. Yo llegué, toqué la puerta. ¿En ese momento sabías lo que era una agencia de investigación de No, mercados? no sabía ni lo que era investigación de mercados. Me entrevisté No habías con... estudiado business, no habías No, administración de para nada. empresas. No, yo era nada. clínica y médica. Entonces, No hacías encuestas, ¿no? no sabía lo que era una encuesta. Y yo llegué y me dice un francés, a ver, necesito que me hagas un estudio para el eslogan del Banco del Atlántico. Y le digo yo, ¿el qué? Me dice, el eslogan del Banco del Atlántico. Bueno, me dijo, ¿lo haces o no? Empieza el lunes. Le dije, sí, claro. ¿Tú ya sabes que era un eslogan? No. Oye, ¿cuál era el eslogan del Banco del Era Atlántico? todo un océano de posibilidades. No me digas. Esa frase marca una generación. Todo un océano de posibilidades. ¿Ya existía? No, ¿Lo inventaste tú? no, yo no lo inventé, yo lo evalué. Ya. Y a mí me dijeron, dime si este eslogan funciona o no ¿Y funciona. qué te fuiste afuera del mercado de las flores a preguntar si eso funcionaba? No, ¿Con pescadores? ¿O no, fuiste me hubiera al lago encantado. de Ya luego vi que Chapultepec? se ¿No te hacía. fuiste a preguntar si eso? No, fíjate que él reclutaba y él hacía los grupos. Ya había grupos de enfoque Ya en ese estaban momento. empezando los grupos de enfoque ¿De en qué año me esas estás épocas. hablando? 80. A ver, No, 82 Te tal detengo vez. aquí. A ver, las encuestas en México tienen un poco más de tiempo que los grupos de enfoque. Sí. Y la verdad es que son dos maneras de aproximarse pues, a lo que está pensando la gente. Es como si tuvieras dos maneras de sacar una gota de sangre y ver qué ocurre con la salud del Así cuerpo es. humano. En ese momento, ¿qué predominaba? ¿Encuestas? ¿Estaban haciendo grupos de enfoque? ¿Para qué se usaba una cosa? ¿Para qué se usaba la otra? Mira, en ese momento habían más encuestas cuantitativas, pero empezaba Jorge Mate, que Jorge Mate creo que realmente fue el que le dio valor y el que supo vender muy bien la idea de los grupos de enfoque. ¿Podrías decirme en una nuez qué es un grupo de enfoque y cómo se diferencia con una encuesta? Mira, un grupo de enfoque es invitar a un grupo de personas y platicar y profundizar de los porqués. ¿A tu grupo de amigos? ¿A No, tus compañeras de escuela? ¿A quién invitas a un grupo de esos? Mira, por ejemplo, si quieres, si vas a hacer una evaluación sobre un jabón para lavar ropa, pues invitas a las que lavan la ropa, hombres o mujeres. En estas épocas eran mujeres. Ya. Ahora ya hay hombres y mujeres. Entonces, los que toman la decisión de comprar el producto. O un coche, pues personas que potencialmente van a comprar un coche. Tomas su opinión, la interpretas, necesitas un poco de psicología. Sí, mucho, mucho. ¿Tú has hecho uso de la antropología? Muchísimo. Porque uno oye antropología, luego liga con arqueología y... A ver, No. ¿qué hace un antropólogo averiguando si un A ver, jabón funciona o no funciona? Por ejemplo, imagínate que vamos a tomar la decisión de una reforma educativa, ahora que está de moda, ¿no? De cancelarla, dices. De cancelarla o de llevarla o de la educación en México. O de lavarla, hablando de jabón. O de enjuagarla, lavarla, mejorarla y tenderla. Pero cualquier tema que quieras, hay diferentes formas de aproximarse a él. Por ejemplo, un grupo, una sesión de gente, es como un laboratorio en donde tú analizas los porqués. ¿Por qué es importante? Profundizas. Yo siempre les digo es el porqué, es encontrar las razones, las emociones que vienen acompañando a ese tema en un grupo, en una sesión de grupo, en donde lo que replicas un poco es lo que pasa afuera.
en la sociedad. Una ¿Qué maqueta pasa? de lo que está Sí, pasando. ¿qué pasa cuando las amigas se juntan, cuando las mamás se reúnen y platican? Un grupo de mamás que platican y les preguntas y profundizas, etcétera. ¿Por qué es mejor ese análisis que el que te ofrece una encuesta? No, no es mejor, es complementario. Ese te da los porqués y profundizas. Luego vas a ver, por ejemplo, estamos hablando del desayuno de la familia mexicana. Entonces, ¿por qué desayunas, etcétera? Y no es que te digan mentiras, pero muchas creen que desayunan saludable y creen que es importante el Miel, desayuno. granola, Sí, 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 papaya. para que te dé Peor que energía. tres hamburguesas. Pero entonces los antropólogos lo que hacen es ir a ver lo que realmente sucede y lo complementas. ¿Qué es lo que tú crees que estás desayunando y por qué? Y luego complementas con un antropólogo que viven en las casas, se van a meter a las casas, nunca dicen el objetivo real, porque si no, pues obviamente te pondrían la miel y Y las ahí hojuelas. observan Y ahí observan lo que hace como la si lo familia. estuvieran haciendo con una tribu o una familia maya de hace 3 siglos. Así es. Esa es la manera. Te observan como objeto. Así, te observan, ellos se callan y ven lo que haces, cómo lo haces, Ernesto por qué lo Zedillo, haces y luego ay, bueno, Ernesto Zedillo es de los, digamos, el primer presidente, déjame usar esa expresión. Dice, yo creo en los grupos de enfoque más que en las encuestas. En el fondo lo que estaba diciendo es yo creo en Gabriela de la Riva. Vamos a corte y nos cuentas cómo de pronto este tipo de análisis pasó a la política. ok. Regresamos, seguimos y No hay lugar. Estamos de vuelta en No hay lugar común con Gabriela de la Riva, que es, insisto, cada que uno la escucha entiende mucho mejor las aristas de esta sociedad. Y en realidad esto es una entrevista para tratar de saber cómo le haces. A ver, está siendo muy interesante esto que decías. A ver, primero tengo un grupo de enfoque que me permite oír las expresiones de la gente sobre un producto, una preferencia, una ley, una política. Pero luego tengo antropólogos, ¿no? Que se van y se meten y ellos a su vez interpretan o reinterpretan sin el sesgo, digamos, que tiene una persona que sabe para qué le estás preguntando. La antropología se nos está volviendo de moda. No, no era, ¿eh? Es decir, no era en México, pues. Pues hacen unas investigaciones maravillosas, no sé cómo le hacen, porque pueden meterse, pueden insertarse en familias, en un bar, en congales, en mercados, y platican con la gente. Entonces, acabamos de traer Déjame preguntar nosotros... una cosa. ¿Es posible que yo haga antropología sobre mi propio grupo social, sobre mi propio país, mi comunidad? ¿O siempre es necesario que tenga un grado de distancia, casi de extranjería, para poder mirar al objeto de estudio sin estarme mirando a mí mismo? Es decir, ¿cómo la libras? Fíjate que sirve. El observador observado es un fenómeno muy complicado de resolver. Fíjate que sirve. Y ahora que tú decías que yo entiendo muy bien al mexicano, posiblemente es que yo vengo de fuera y yo veo cosas que la gente no ve, porque está adentro. ¿Hubieras podido hacer de la Riva Group en Guatemala? ¿Te habría funcionado con el nivel de precisión que tienes aquí? Tuve de la Riva, tengo un área ahí en Guatemala, pero creo que no tanto. Creo que no tanto porque te voy a decir, yo tengo una mezcla con México de admiración, de agradecimiento, de sorpresa. A mí México me sorprende cada día. De veras, yo creo que los mexicanos no se dan cuenta de lo que tienen. Uno de los estudios, has hecho muchos que me han impresionado, tendencias, incluso para el libro El Mi Reinato tengo que decir que fue muy importante el trabajo que habían hecho ustedes, ese libro que escribí hace un par de años, pero entre las cosas que más me han impactado tu trabajo es esta diferencia entre el mexicano luchón, ¿no? Que es, pues, es un poco como Pedro Infante, ¿no? Se la juegas, ¿no? Y el mexicano logrón. El logrón, sí. Entonces, este país ha pasado de ser de mexicanos luchones a mexicanos logrones. Comparte la auditoría un poco lo que cabe en esta breve entrevista, porque este fue uno de tus grandes hallazgos. Ay, sí. Está moviéndose el mexicano según las generaciones. Fíjate que, a ver, yo bueno, esto empezó porque en varios estudios empezamos a ver que la gente en México estaba muy enojada hace un sexenio, hace 6 años más o menos.
Y me llamó... Con la guerra de Calderón del 2008, Sí. 2009. Después de la guerra de Calderón, nosotros Enojado es una forma educada de encabronadísimos. O sea, y había llegado a un nivel en que yo les dije, esto ya no es enojo. Esto es encabronamiento real, pero a nivel nacional. Íbamos a cualquier... visitamos los 32 estados para varios estudios que hicimos muy grandes y nos llamó la atención y les dije, a ver, independientemente de lo que sean marcas y de lo que sea algún tema concreto que nos esté llamando la atención, necesitamos ver qué pasa con ese enojo. ¿Por qué ese enojo y a dónde nos está llevando? Empecemos un estudio. Era muy arriesgado, porque me acuerdo que el director general me dijo, espérame tantito, porque esto ya, estás hablando de cosas mayores. Dije, sí, quiero ir a los 32 estados, quiero ver qué pasa con México y con los mexicanos. General, sí. Y quiero irme a Estados Unidos, porque yo ya había estado con los mexicanos Quiero que ver a vivían los en migrantes Estados. cómo están. Nos fuimos a entrevistar muchísimos ¿Qué migrantes. explicación te encontraste? ¿Era la inseguridad o había más cosas? Mira, es la inseguridad no tanto como la corrupción. Desde entonces empezaba la corrupción y la impunidad como un tema importante. Aparte, bueno, también no me alcanzaba, problemas económicos, pocas opciones, pocas posibilidades, en fin, se juntaban, era una Y en ese olla de contexto, gría. ¿por qué te encuentras con mexicano logrón? O sea, Porque del enojado al logrón. No. Porque en ese enojo tienes de dos alternativas. El enojo es un gran impulsor de cambios. Entonces dijimos, a ver, si este enojo es el que estamos intuyendo que es por todo lo que nos están diciendo, es un enojo que puede impulsar al cambio, que México toca fondo y entonces la gente con ese enojo sale adelante. Y hay de dos, o los que el enojo realmente los impulsan a cambiar, o los que dicen, bueno, ya ni modo, no hay que hacer nada, mejor nos aguantamos. Siempre Y ahí detectaron a siempre este es igual. personaje. Y ahí empezamos a ver, nos encontramos a esta señora maravillosa. Esta era una señora en un pueblito de Michoacán, en donde a la señora le invitaban siempre los alcaldes de turno. ¿Por qué? Pues que tenía 7 hijos y los 7 hijos eran profesionistas, una señora muy pobre, sola, el marido se fue, qué raro, comprar cigarros y nunca No regresó. regresó. Tenía 7 hijos, los 7 médicos, abogados, ingenieros, etc. Entonces era un ejemplo para el pueblo. Y a la señora la entrevistamos. Y la señora dijo, ya estoy hasta la madre de que siempre el alcalde me ponga estrellita porque soy la luchona. Y que no, porque doña Chonita se levanta todos los días a las 3 de la mañana, lava ajeno, por eso sacó a sus hijos. Dijo, no, a ver, me siento como telenovela. Entonces, yo quiero, y le digo, entonces, ¿qué quiere usted? No, yo quiero ser logrona. Yo no quiero Ella ser... puso ese etiqueta. Ella puso. Y Y en luego ese momento detectaste, dijimos, aquí está. ese es el insight. Eso es lo que nos está diciendo la gente en todo México. Ya, no somos los que ya vamos a pasar al quinto partido. Déjame regreso a la política, que la dejé en el segmento anterior. Este tipo de análisis, desde luego, te sirve bien para vender jabones o para entender un estado de ánimo o para incluso comprender la imagen de México en el mundo. Es decir, el herramental es valiosísimo. Pero es hasta Ernesto Zedillo en que las decisiones de política pública empiezan a formularse a partir de, digamos, elementos o referencias como las que tú proporcionas. Y yo insisto, cuando Zedillo dijo yo creo en focus group o en grupos de enfoque, se está refiriendo a ti, porque trabajaste para ese gobierno que arrancó muy mal y salió muy bien. Es decir, yo te contrataría si estuviera en un lugar difícil en el que estaba Zedillo. Fue interesante porque en la crisis del 94 nosotros nos quedamos sin trabajo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y se ve que más de una vez te has levantado, ¿eh? Pues les dije, a ver, o cambiamos de giro. Aquí hay muchos espejos, podemos poner un table de categoría. O seguimos con la investigación, hagamos un estudio de qué pasa con la crisis y qué hacen los mexicanos cuando están en crisis, que puede ser muy interesante. Y si me lo compran, les pago, porque ahorita no tengo para pagarles. Punto. Y todos estuvieron de acuerdo. Entonces hicimos un estudio maravilloso en donde vimos los niños que hacían cuando no tenían domingo,
rentaban las películas de los Simpson, por ejemplo, a los que no les daban permiso de ver los Simpson, lavaban coches, en fin. Existía Blockbuster todavía. Sí, claro. Y entonces, bueno, vimos qué pasaba en tiempos de crisis. Y gracias a ese estudio, por eso yo digo que las crisis son grandes oportunidades. Gracias a ese estudio de crisis, bueno, lo vendimos a muchas empresas y luego un día me llamó el presidente. Yo pensé que era broma. Pero yo dije, Alguien le había hablado de ti. y entonces él me llamó y él me dijo que él sabía que yo había hecho un estudio para ver cómo se comportaban en la crisis y que él quería que yo le hiciera un estudio para ver la gente cómo lo veía a él y cómo veía su gobierno. Y le dije, presidente, yo no hago estudios políticos. Me dijo, por eso, porque yo quiero que me hagan un estudio a alguien que no me diga lo que yo quiero oír. Y entonces le dije, pues con mucho gusto. Si quiere, pues igual, porque para mí usted es una marca igual que Coca-Cola o igual que Jabonzote. Y en ese momento devaluada, hay que decir, muy Sí, devaluada, como la moneda. difícil. Y entonces por eso empecé yo a hacer estudios políticos. ¿Y dio resultado? En muchas... ¿Aprendiste desde la política cosas que no sabías? Muchísimo, ¿Cuál es muchísimo. la diferencia entre hacer un análisis antropológico para la venta de un desayuno escolar y hacerlo para una figura política? Se me ofenden los políticos cuando les digo que no hay diferencia, pero yo creo, hay leves diferencias, porque realmente a un político lo vendes como, me acuerdo que cuando estuve con el equipo de Colosio, un poquito antes de que lo mataran, había un señor, que no me recuerdo cómo se llama, que me invitaron y me dijeron que, pues, que querían que les hiciera una propuesta. Les dije, miren, para mí el candidato es como una marca, como una lata de Coca-Cola. Y me dijo, mi candidato no es ninguna lata de Sepa usted. Coca-Cola. Es una Sepa lata, usted. pero no es de Coca-Cola. Y entonces dije, ay, pero creo que tiene, es una marca Oye, finalmente. y el mexicano encabronado, ¿dónde está hoy? ¿Qué nos dices ya para cerrar la conversación? Mira, ¿Dónde tienes tu termómetro hoy? fíjate que yo siento, ahorita es un momento, es un impasse, ahorita es una luna de miel, ahorita Esperanzador, surgió iluminador. algo que a mí no me gusta, que es como el esperanzador. O sea, a mí me gusta más el mexicano encabronado que quiere cambiar las cosas, que se junta en su colonia, que no Que el espera que que se le venga de desmoviliza. arriba, sino que se moviliza a el que está esperando que el Mesías le cambie las cosas. Entonces yo creo que lo peor que nos podría pasar es regresar al pasado. Si López Obrador te invitara, te dijera, yo no quiero que me vendan como producto milagro, ¿qué le recomendarías? Uf, O sea, ¿cómo bajar las expectativas de la gente? es muy, sí, yo creo que primero tendría que hacer un estudio No lo por, has hecho. no, bueno, sí los he hecho, sí he ¿Pero qué hecho. intuyes? Yo intuyo que las expectativas están tan altas que cuando más alto llegas, más bajo es el trancazo, más bajo es más dura es la decepción de la gente. Y creo que la gente está esperando que el nuevo presidente haga milagros. Y él está alimentando esa esperanza. ¿Tú le dirías no alimente? Sí, yo le diría no alimentes esa Conecte con el esperanza. mexicano logrón, Sí. pero no desmovilice. Sí, y no conecte con el esperanzador, con el residual, con el que está esperando que todo se les resuelva desde arriba. Para que no haya producto milagro, pues necesitas clientes que no quieran milagros, ¿verdad? Sí. Y México tiene, como tú conoces muy bien ese estudio, un 22% de mexicanos emergentes. Eso es altísimo en el mundo. Hicimos la imagen de México en 10 países. Entonces, hay una gran oportunidad de hacer una nueva narrativa a México, que no tiene México una narrativa. Hay una enorme oportunidad de capitalizar a esos mexicanos logrones, a esos mexicanos jóvenes que quieren hacer las cosas. Reina, la verdad es que es una delicia escucharte y es la primera vez que en público te puedo preguntar cómo te convertiste en esta experta de México, cómo desde esa migración guatemalteca hoy eres una gran mexicana. Te agradezco que construyas lugar común y déjame, te hago preguntas muy rápidas, así lo que te venga a la mente, solo para despedirnos. ¿Cuál es tu palabra favorita? Pasión, ¿La que más detestas? flojera.
El sonido que más te gusta. Las carcajadas de mis nietos. El sonido que odias. El tic-tac del reloj cuando no me puedo dormir. Si no hubiese sido psicóloga clínica, en fin, especialista en mercados, ¿cuál habría sido tu otra vocación? Ay, fíjate que me encanta la genética. Hubiera sido, creo que una investigadora de genética o hubiera tenido una tienda en la central de abastos de Herbolaria. especias. No, de Ok. especias. Las adoro. Me encanta, hubiera sido feliz. Un día vas a dejar este planeta, nos va a pasar a todos. Imagina que hay un ser superior que te recibe. ¿Qué te gustaría que te dijera? Ay, ya, vente ya, relájate. No te relajes todavía, por favor, Gabriela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Gabriela gracias, de la Rafael. Riva. No hay lugar común. Nos vemos próxima semana, sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí, usted no tiene lugar común.